Bueno, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias, Antonio Peñuela, por estar aquí con nosotros en este día, ya 17 de octubre, a escasos días de las elecciones en Colombia para elegir concejales, gobernadores, ediles. Bueno, esta base tan importante para administrar lo que nos pertenece a los colombianos. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás aquí a nuestros diferentes canales donde nos ve los colombianos en Bogotá y en diferentes partes del mundo? Bienvenido, Antonio Peñuela, un gran amigo de la casa que nos va a enseñar hoy varios temas, sobre todo que estamos hoy 17 de octubre, a escasos días de las elecciones de concejales, gobernadores, alcaldes en Colombia, que serán determinantes para el futuro del país debido a la difícil realidad que estamos atravesando hoy en Colombia. Bueno, Antonio, un placer saludarte y me encantaría primero preguntarte un poquito, bueno, Antonio, ¿de dónde es y cuál ha sido un poquito tu recorrido y tus gustos? Porque queremos que nos cuentes también qué es ser libertario, pero primero hablemos de ti. Listo, bueno, pues en primer lugar, mi nombre es Antonio Peñuela, yo soy economista, soy bogotano, economista de la Sergio Bolea. Estoy también desarrollando un candidato a Magister en Historia, también de la Sergio Bolea, como candidato, como historia contemporánea, la maestría de historia contemporánea. Entonces, y bueno, también ahí al final del semestre, al final del año, digamos, de la carrera, los últimos 2 semestres, tú puedes escoger digamos, un énfasis en otras carreras. Entonces, tú puedes escoger o derecho, o economía regional, marketing, o puedes estudiar política y relaciones internacionales. Entonces yo escogí política y relaciones internacionales, entonces también tengo bastante de internacionalista y politólogo. Obviamente, pues no toda la carrera completa, pero no se hace en énfasis grande, aproximadamente 3, 4, pues 4 semestres, pero lo puedes ampliar. Entonces, hola amigo Jorge, ¿cómo vamos? Entonces, eso es básicamente, y yo me acerqué al libertarismo. Yo empecé con un coronel a hacer videos de derecha, con un gran amigo, el coronel Jaime Ariza. Los primeros, eh, Jaime Ariza o Girón, de pronto lo debes conocer, tu papá. Claro que sí, Entonces, entonces empezamos con gran él persona. y Santander, y empezamos a hacer el canal, el contenido, y yo llegué a acercarme al tema del libertarismo por un tema de cine. Fue una película, colocaron el flyer de una película que se llamaba El Estado de Mr. Jones, y entré, era del ICP, del Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózoga, y así fue que me empecé a vincular a las clases de libertarismo. Obviamente no sabía muy bien qué era el libertarismo, y ya después fue cuando una amiga de Cali, Mónica Badía, muy grata, muy amigable, y muy amable, me contactó con el profesor Luis Zamorano de Academia Libertaria, y ya con la Academia Libertaria pues empezamos a profundizar los temas, y bueno, fue una inversión filosófica, conceptual, económica, jurídica en las clases del profesor Zamorano, y obviamente ya nos dio las bases conceptuales y casó con el concepto de derecha, nueva derecha, llamémoslo así. Obviamente pues ese término bien desglosado, porque pues no es como tan rápido, porque sí tiene unas diferencias. Digamos, el libertarismo como tal es un proyecto de reducción de competencias estatales, de un proyecto jurídico, sobre todo un proyecto de justicia. Entonces empezamos a encasar así, y bueno, ahí ya empezamos entonces el tema del activismo, caso obviamente con el tema de Petro, la ascensión de Petro el año pasado, el 7 de agosto, empezamos nuestros primeros plantones. Desde nuestro primer plantón fue el 28 de noviembre del 2021, terminando ya la pandemia. Todavía estaba Duque, obviamente. Después fue el 17 de julio, después el 6 de agosto, un día antes de que Petro subiera. El mismo 7 de agosto allá en el centro fuimos. Y bueno, ahora pues ya hemos desarrollado varios plantones, marchas, y sobre todo el aprendizaje es que, irónicamente o paradójicamente, Petro no es el problema es el progresismo que soporta Petro. O Correcto. sea, Pues ahí qué es importante que hablemos de eso, porque bueno, primero ahí vale la pena decirle a todos que Antonio Peñuela en este momento es candidato al Consejo de Bogotá por el Partido Salvación Nacional, que sin duda pues eres, creo yo, de lo que he escuchado y lo que he venido también tratando de entender cómo está en este momento la dinámica política en Colombia, eres de los pocos libertarios que lo habla, lo explica. Otro de los grandes protagonistas en este momento, en esta coyuntura política, es Javier Milei, el candidato hoy a presidente de Argentina. Entonces, qué importante poder hablar de estos temas porque muy bien lo dices, el problema no es Gustavo Petro. Gustavo Petro sabemos que es un guerrillero amnistiado
que la debilidad de los gobiernos pasados dejaron que finalmente llegaran al poder. Y eso nos ha golpeado mucho en la institucionalidad nacional de quienes, de aquellos colombianos que no han cometido delitos, de aquellos colombianos que han hecho un buen trabajo. Pero bueno, hablemos entonces de cómo le sirve hoy el libertarismo y esta filosofía a Colombia. En general, a toda Hispanoamérica, y hay una cosa muy interesante, la pregunta es que realmente el libertarismo es la forma real y estratégica y más y eficiente de poderle ganar a la izquierda. ¿Y por qué lo digo? El discurso de la opinión pública en Colombia siempre ha estado dividido en o uribismo y la contra el uribismo fue el mismo petrismo. Y siempre las dos dicotomías era o ser uribista o ser petrista. Y obviamente la argumentación alrededor de eso eran siempre criterios más que todo personales del uno hacia el otro lado, de un lado hacia el otro lado. Eso básicamente nos llevó 20 años. ¿Sí? Y de por sí, la opinión pública no se dio cuenta que el problema que iba, por decirlo así, permeando la sociedad era una guerra ideológica de varias ideologías que se iban enquistando en la sociedad. Muchas de ellas, lo que uno agrupa, que es el progresismo, feminismo, indigenismo, ideología de género, y ambientalismo fanático, animalismo fanático también, etcétera. Todas esas ideologías se fueron permeando y, digamos, políticamente lo que se veía era Petro versus Uribe. ¿Sí? Cuando llega ya Petro y ya se consolida, se va consolidando la izquierda, porque paradójicamente Petro no es la consolidación propia de la izquierda. Ya empezaron grandes éxitos, como, o sea, aquí en Bogotá, 20 años desde Lucho Garzón, a consolidar una narrativa de izquierda. ¿Sí? En Medellín empezó el fenómeno con Daniel Quintero, en Cali con Ospina, y lo que significa eso es que ya las ideas de izquierda empezaron a posicionar alcaldes, gobernadores, diputados, asambleístas, y muchos de los partidos, como por ejemplo el Verde, o por ejemplo el mismo Liberal, empezaron a ser permeados y a consolidar o ser bastiones de estas ideologías. Entonces, ¿qué pasa? El mismo petrismo, su argumentación conceptual, tanto en políticas públicas como en su criterio de política exterior, su criterio sobre el tema de la mujer, su criterio sobre el tema de la justicia, etcétera, está soportado en progresismo. Y nosotros todavía seguíamos discutiendo sobre Petro versus Uribe. O sea, en general, políticamente se habla de esa dicotomía, pero estructuralmente lo que existe es una guerra ideológica entre progresismo y cultura occidental. Paradójicamente, el libertarismo identifica eso, porque el mismo fenómeno que estamos viviendo acá con Petro se vivió en Argentina o en España, allá con los podemitas, o en Argentina con los kirchneristas, o por ejemplo también el estallido social de Chile, los chilenos también lo vivieron, en México con AMLO y hasta con Biden en los Estados Unidos. O sea, a lo que voy, y de por sí en Francia también hay, en Canadá también, o sea, el fenómeno del progresismo ha permeado toda el orbe occidental, sobre todo. Y la contra real más efectiva, la contra que contradice los argumentos progres, es libertarismo, porque se basa en el derecho natural. Entonces contradice sus argumentos de origen. Pues, por ejemplo, desde el institucionalismo o desde el republicanismo, uribismo, centro democrático, cambio radical, usted no puede contradecir el aborto, por ejemplo. El libertarismo sí se lo puede contradecir. ¿Por qué? Porque en el institucionalismo usted tiene que acatar lo que diga la Corte Constitucional. ¿Sí? Entonces, si la Corte Constitucional digo 6 meses, la contraargumentación es o un referendo o un litigio estratégico que reverse la situación, que haya una revisión del tema, etcétera. Pero políticamente no se puede atacar. Por eso es que, por ejemplo, se ven muchas posturas dentro del CD muy guabinosas, o sea, muy sin la argumentación para contradecir el tema, por ejemplo, del aborto, o el tema de la ley trans, o el tema de la aplicación del propio IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, o la implementación del concepto de las violencias de género, o la implementación de la ley cremallera. Todos esos conceptos, como se contraargumentan desde el institucionalismo, usted carece del argumento fundante contra el progresismo. Cambio, el libertarismo de una vez va al argumento fundante. Entonces, ¿qué pasa? El libertarismo es estratégicamente y conceptualmente la herramienta para vencer de raíz el progresismo y por consiguiente la izquierda, porque le quita el argumento fundacional. Entonces, por ejemplo, en el tema del aborto nunca lo va a llamar derecho, sino lo va a llamar, es un atentado a la vida, es un asesinato.
y lo argumenta conceptualmente. Asimismo, con el tema de los impuestos, aranceles, con el tema del subsidio, con el tema de la renta básica. Entonces, toda esta situación del libertarismo argumenta contra la idea fundacional, la idea que soporta el concepto que se soportan los progresistas. Por eso es tan eficaz el libertarismo. Y no por nada, mi ley deja en choque, llamémoslo así, en shock, a los panelistas zurdos o a los panelistas progresistas porque les contradice sus argumentos fundacionales. No desde el Estado, sino desde conceptos y principios. Y ahí es la ventaja. Y por eso se ha vuelto una ola ya. Y está irradiando en toda Hispanoamérica. Es que importante porque mira que hablando de eso que tú dices, atacar el concepto fundamental, es como cuando hoy decimos en Colombia que una de las fallas es el sentido común. Por ejemplo, que a la gente le dicen es que todo es gratis, la educación gratis, le vamos a regalar una casa, etcétera. Pero por otro lado, vemos que incluso muchos que queremos el desarrollo y la democracia no estamos sabiendo explicar, y creo que eso es algo interesante que lo hace el libertarismo, y es explicar que es mejor darle las herramientas, el empleo, el crecimiento económico, para que la gente más bien construya la casa que quiere y no la que le van a regalar allá, unos tipos que van a administrar lo público o que nos van a dar una salud gratis, pero ¿a qué nivel, qué calidad? Como hoy sucede en Venezuela, que todo es gratis, pero al final del día no hay salud, no hay vivienda, no hay alimentación, no hay nada. Y ese es el discurso de personajes que en últimas podríamos decir derecha, izquierda, etcétera, pero al final y al cabo son seres humanos que definitivamente lo único que pretenden es ver a la gente más pobre y tener ellos un control de dominación social, que es lo que hoy observamos con Maduro, por ejemplo, ¿no? Que es tan ignorante que la ignorancia es atrevida, pero ahí está. Y, nada, y hasta el momento no hay una solución interesante para bajar a un tipo de esos del poder. Aquí por lo menos ya en Colombia estamos diciendo que la ley, por ejemplo, para el caso de Petro, bueno, tiene que cumplir la ley. Y la institucionalidad está mostrando que está por encima de la voluntad de lo que a veces quiere un ser humano, ¿no? Entonces, qué interesante esto que nos hablas de ir directamente a esos elementos, ¿no? Es como, como la guerra contra las drogas, ¿no? Todo el mundo, no, que hay que la erradicación y los cultivos, pero no estamos creando educación de, hey, como decía, podría sonar estúpido y demás, ¿no? Cuando la gente se burlaba de Ronald Reagan, que decía, es que la mejor herramienta es decir, no, a mí no me gusta eso y punto. ¿Sí? Y siguiente, ¿De ¿sí? acuerdo? O sea, ir al fundamento. Es que, mira que, digamos, la izquierda es muy estratega y ahorita en el ejercicio político, en debates y en contraste de ideas con otros candidatos, lo que he visto es que la izquierda nos ha llevado muchas ventajas porque nos ha puesto a hablar en sus términos. Los debates, los temas de pregunta, siempre son temas que ha posicionado la izquierda, a tal punto que el mismo gobierno, por ejemplo, de Duque, terminó gobernando con muchas de las agendas, no todas, pero muchas de las agendas de la izquierda. Entonces, por ejemplo, o la misma academia, cuando usted entra en un debate, le desglosa unas preguntas ya viciadas de origen. O sea, ya da por sentado unos supuestos progresistas como realidades objetivas, como realidades conceptuales. Y si usted contradice algún argumento de origen, ya usted es un facho, usted es intolerante, usted es un no sé qué, usted no es democrático, usted es misógino, usted es homófobo, etc. Entonces, el trabajo que se ha hecho, ellos han hecho, de permeabilizar completamente la academia y la misma institucionalidad, ha hecho que terminemos hablando lo que ellos quieren que hablemos. O sea, nadie en Bogotá, en ningún debate le preguntan sobre seguridad, que es lo que le falta a los bogotanos, economía y justicia, sino lo que le habla es de temas de género, temas de inclusión de la diversidad, temas de las rentas básicas, temas de discriminación, y lo disfrazan con todo este lenguaje de victimismo histórico en cada área. Entonces, claro, si ellos empiezan a posicionar así las preguntas de origen, pues cambios radicales, centro democrático, conservador, liberal, la U, pacto, todos van a terminar hablando lo que la misma pregunta de origen va. Nosotros lo que decimos de una es, esa pregunta está viciada. Interesantísimo porque esto me lleva a recordar viejos tiempos de mi recorrido en el ámbito público cuando fui asesor, por ejemplo, yo fui asesor del gobierno Juan Manuel Santos y por eso conozco lo detestable que fue ese gobierno internamente.
eh, fui asesor del gobierno de la alcaldía de Bogotá de Peñalosa y por eso conozco el miedo de muchos funcionarios públicos que uno llegaba frente a un escenario académico o en cualquier junta de acción comunal y uno llegaba y decía muy buenos días para todos y no faltaba el que gritaba y todas y todes y demás. ¡Qué estupidez! En el inglés existe hello everybody o hello y'all, hola a todos. No hay lugar para perder el tiempo. Hoy los hispanos, que nos fascina la multiculturalidad, hablar español porque es un idioma espectacular, pero estamos perdiendo el tiempo en pendejadas, ¿no te parece? Total. Y mira que alguien me decía, hace 5 o 10 años en Peñalosa, yo me acuerdo que el eslogan era una ciudad o una Bogotá, una ciudad mejor para todos. Correcto, una Bogotá mejor para todos. Y le pusieron una demanda porque no había colocado todas. Ah, Y sí, sí, recuerdo eso, esa pendejada que la vivimos los bogotanos, sí, perdiendo el tiempo en eso. Ahí viene la pregunta que creo que ya me la respondiste, que la tenía acá. Entonces, tus prioridades, por ejemplo, ya para entrar un poquito en materia de Bogotá, porque tú vas ahorita a ser concejal de Bogotá. ¿Cuáles son entonces esas prioridades importantes que el bogotano y Bogotá, que representa la capital de todos los colombianos, que le da de comer a toda Colombia, consideras tú que es lo importante para nuestra capital? pues mira, el libertarismo conceptualmente, su proyecto político es reducir competencias estatales y aumentarle las competencias a la sociedad. ¿Sí? O sea que los problemas de la sociedad nosotros mismos nos hagamos cargo. ¿Por qué? Porque el político promete pero no hace y el problema se mantiene. Por consiguiente, no es eficiente esa lección que hemos tenido por 200, 300 años de república. Por consiguiente, nosotros lo que buscamos es potencializar la sociedad civil, razón por la cual el libertarismo no promete. O sea, ningún libertario coherente ni consecuente va a prometerle cosas. Un libertario lo que va a hacer es quitar. Y por consiguiente, genera lo que se llama prioridades. Prioridades, entramos en prioridades. Y las prioridades en el libertarismo son justicia, no viciada por ideología de género, no viciada por el feminismo, no viciada por el indigenismo, no viciada por el progresismo victimario, victimista. Entonces, una justicia isonómica, que el que la hace la paga independientemente de que sea hombre, mujer, afro, indígena, alto, bajito, gordo, flaco, o sea, independientemente del sujeto, el que la hace la paga. Y no se puede coquetear pagando ese chino, sino se tiene que aplicar la ley, que es aplicar la ley que restablece el orden afectado y repara a la víctima. Eso es la justicia, restablecer el orden afectado. Por consiguiente, nosotros hablamos de justicia y lo que se llama isonomía jurídica. Los mismos derechos, los mismos deberes. Por eso siempre decimos, no hay derechos LGTBI, no hay derechos afro, no hay derechos de mujeres, hay derechos que todos, tanto seamos hombres o mujeres, tenemos los mismos, tanto derechos como deberes. Entonces, esa instrumentalización jurídica que hace el progresismo para utilizar esos conceptos y hacer política, que es lo que al final hacen, es lo que nosotros vamos en contra. Primero eso. Segundo, la prioridad de la seguridad. Imagínate, Camilo, Bogotá tiene 31 billón, 31 billón, depende del año de presupuesto. 4 billones se van en funcionamiento. Pero 26, que es lo que le da la maniobrabilidad, básicamente de eso, si uno se pone a mirar la torta, la distribución está mayoritariamente en movilidad, ¿sí? Movilidad está casi la 34% de la pagada. En educación, que son aproximadamente 6 billones, ¿sí? Está salud y después empieza la parte pequeñita. Imagínate que esa parte pequeña, 1 billón de pesos, 1 billón se va en cultura, que es totalmente adoctrinamiento y instrumentalización progre de la cultura, ¿sí? Y en seguridad solamente se va el 0,3 del presupuesto, ni siquiera llega a ser 1 billón de pesos, ni siquiera 500.000 millones de pesos, ni siquiera 100.000 millones de pesos, llega a ser como 15.000 millones nomás en seguridad nomás. O sea, el 0,3% es del presupuesto distrital, se enfoca a seguridad. De resto, es o al tema de la Secretaría de la Mujer o al tema de la cultura, que es instrumentalización completa. ¿Sí? Entonces, a lo que hoy, nosotros como libertarios lo que vamos a decir es denunciar ese gasto innecesario y de una vez adoctrinador y despilfarrador, porque Bogotá tiene plata, mucha plata, en términos de comparación de otras ciudades. Y lo enfocaríamos, obviamente nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos el poder ejecutorio, pero puyaríamos, llamémoslo así, como con litigio estratégico, ¿sí? Y con denuncia pública
para que el presupuesto distrital se enfoque mayoritariamente a seguridad, porque es un abandono completo. Claudia López redujo el enfoque en seguridad completamente y se lo dijo a qué? Es adoctrinamiento, pero ¿cómo lo vende eso? Secretaría de la Salud, de Educación y Cultura y la Secretaría de la Mujer. Entonces, sería seguridad, justicia y economía. Un libertario, como muy bien dices, no promete, lo que dice es, el famoso dicho, no entregar el pescado, sino entregar la caña de pescar. ¿Y eso cómo se llama? O reducción de tarifas de impuesto para que haya inversión y el ahorro. O sea, nosotros promovemos siempre el ahorro, porque el ahorro, la contrapartida es la inversión. Y ya con inversión, tú haces lo que se traduce en inversión, que es invertir en una empresa. Pero es que una empresa no necesariamente es una SAS, una limitada, una comandita simple. Una SAS, o sea, una empresa es el puesto el puestico de calle de las arepas, el puesto de perro, o sea, el emprendimiento se genera porque hay un ahorro o porque hubo un préstamo. ¿Sí me explico? Entonces nosotros lo que hacemos tenemos que desglosar la parte de inversión para que la gente invierta más, quitarle tantas trabas distritales, bajarle al ICA, promover la bajada del ICA, ¿sí? Para con eso generar lo que se llama cerdo de capital, que haya más capital en Bogotá y por consiguiente al aumentar el capital se aumenta la productividad porque va a demandar más mano de obra y por consiguiente los salarios suben. Entonces, sería seguridad, justicia y acervo de capital, que es el proyecto económico. Y el proyecto económico libertario es bajar impuestos y hacer incentivos para generar la inversión aquí en Bogotá. Y eso la única forma es o incentivos al ICA o incentivos en términos de los diferentes impuestos al consumo, siempre son bajados de impuestos. Y lo otro, todos esos papeles engorrosos de Cámara de Comercio de Bogotá, que son trámites y trámites y trámites, empezarlos a quitar porque eso frena el proceso de formalidad empresarial. Entonces, hay que ser muy suave con el empresario, hay que generarle muchos incentivos para que consolide y genere lo que se llama el fortalecimiento de la malla comercial, porque la mayoría de negocios son comerciales, venta de costos, e industrial, porque la producción de bienes y servicios, y obviamente el elemento de servicio. Entonces, el enfoque es justicia, economía y seguridad. Y todo lo demás que lo ha pervertido la izquierda, con todo su concepto de ideología de género, denunciarlo. O sea, nuestro deber es denunciar todas esas aberraciones, porque es donde se da la plata. Literalmente hay como 4 billones de pesos invertidos. No, o sea, uno puede decir de adoctrinamiento, pero sí instrumentalización de la gente, de las mujeres, de los mismos indígenas, de la misma juventud, y del arte, y de la cultura. Y una de las preguntas allá en la Nacional fue, ¿tú qué opinas de la cultura, del arte popular? Y yo les dije, qué pena, el arte es arte, porque lo tienen que instrumentalizar. Y en espacio privado usted puede pintar lo que quiera, su propiedad, usted puede pintar el grafiti que quiera, pero en espacio público porque tenemos que financiar grafitis. Y por consiguiente esos grafitis porque tienen que estar ideologizados. Si nosotros decimos, listo, en el espacio público, en el puente de la 26 con 30, o en el puente en el rompoy de la 80, ahí cerca a la escuela de cadetes, porque tienen que pintar cosas de la primera línea o porque tienen que pintar cosas de sus símbolos feministas. Y no se trate de una guerra de pintura. O sea, usted pinta a Marx y yo le pinto a Rosbach, o yo le pinto a Mises, después usted me vuelve y me pinta. Y eso pasó. O sea, en el puente de la 26 de los feministas se pintó y después las feministas volvieron a pintar y después aquí se volvió a pintar y empezó como una guerra de pintura. ¿Sí? Eso es contra. Toca es o colocar la neutralidad en los espacios públicos, que es donde debe primar, o si quieren el arte, que a mí me parece que es valioso y hay muchos artistas desperdiciados y talentosos, que se pinten cosas que incluyan a todos los bogotanos o a todos los colombianos, elementos icónicos, ¿sí? Elementos de nuestra naturaleza, de nuestra fauna. Entonces, no elementos que generen división entre nosotros, porque los que están, lo que genera es choque, porque están ideologizados. O sea, nosotros vamos en contra de la ideologización y la instrumentalización de las capas sociales. Entonces, obviamente eso es una denuncia. Entonces, aquí nos van a tener primero cantándole la tabla a los progres permanentemente y visibilizando que el camino para una Bogotá productiva es centrarnos en prioridades. Y lo otro, no esperar que los concejales, ni los ediles, ni los alcaldes locales hagan. Nosotros mismos podemos, sin esperar al político, hacer cosas. ¿Y eso cómo se hace? Organización de redes, por ejemplo, para recuperar el espacio público, la cultura ciudadana o los espacios grafiteados y dañados. Y eso lo hemos hecho.
Pues qué gran propuesta y adicional a eso, pues para que la gente lo tenga claro, miren esa prioridad tan importante, justicia, seguridad y economía en lo que está basado la propuesta de Antonio Peñuela como concejal de Bogotá. Y no solamente eso, algo que también rescato súper importante es que podamos hacer. Realmente, incluso yo que he asesorado a generales de la República, les he dicho, recuerden que ustedes son los expertos asesores en seguridad y defensa, van a estar al lado de un alcalde, de un presidente, y han habido, miren, las ideas más espectaculares, por ejemplo, para organizar el centro de Bogotá, como lo hizo Quito, por ejemplo, que en algún momento tuvo problemas de violencia, de hurtos y demás, y de la noche a la mañana, con voluntad de que los seres humanos pudieran y quisieran, lo hicieron. Lo mismo está pasando ahorita en Nueva York. Hablaba yo con algunas personas de demócratas y republicanos y decían, es que en los 70s y los 80s Nueva York iba para adelante siempre. No importaba si era el demócrata o el republicano, siempre teníamos una ciudad desarrollada. Pero después se vinieron estos argumentos que hoy los están otra vez, la gente como que está recuperando el sentido común otra vez y ya están otra vez colocando el orden, porque ese discurso le ha costado a California que las empresas se vayan, a Nueva York que la gente se quiera ir de Nueva York. Entonces, cuando se empieza a recuperar el sentido común, ¿qué es lo que necesita Bogotá con la justicia para quién es? Tú lo has explicado, para todos. La seguridad la vamos a sentir todos. Y, por supuesto, el desarrollo económico, un trabajo, un sustento, tener comida en la casa. ¿Quién lo necesita? Todos. Y eso no es de que yo soy del grupo A, del grupo B, del grupo Y, que indígena, que negro, que lo que sea. Nada. Somos todos y son. Por eso yo siempre le digo a la gente que tener una cédula y ser ciudadano colombiano, que me pasó en un resguardo indígena, les dije, ¿ustedes tienen esta cédula? Y todos sacaron la cédula. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Nos meten en una pendejada que nos hace perder tiempo para vivir bien en Colombia. Pues la verdad, Antonio, te felicito porque de los candidatos creo yo que he visto en Bogotá, hay mucha insensatez, incluyendo de las más altas instancias, ¿no? Que estamos viendo hoy, escuchando a gobernadores y alcaldes de las principales ciudades, ¿no? De acuerdo. Pues mira que sí hay un contraste y de lado y lado, o sea, de derecha e izquierda. Cuando tú coges cualquier panfleto y mira y lees las propuestas de los diferentes candidatos, la mayoría tienen en su concepto de que esto es una piñata de ofrecer cosas. Entonces te ofrecen esto, te ofrecen esto, te ofrecen aquello. Eso es como el que más da, a ver si lo votan, ¿sí? Entonces se vuelve como una especie de mercado. Consígueme votos, mire que yo le doy esto, mire que yo le doy aquello. Y eso se vuelve una efervescencia en todos los partidos. Entonces, ¿qué nos inventamos? ¿Qué nos inventamos? Nosotros por eso decimos, el libertarismo no promete, nunca promete. El libertarismo lo que busca es reducir las competencias estatales y enfocarnos en prioridades, pero no es prometer, porque precisamente esas promesas son huecas porque ningún concejal en Bogotá, ninguno, tiene lo que se llama partida presupuestaria. Ninguno puede ejecutar presupuestos. Son controladores y fiscalizadores, y son controladores, ¿sí? Por consiguiente, ¿qué van a prometer si yo por ahí encontré uno que decía, prometo un hospital para perritos? Yo hago los perritos. Pero él dice, y era una chica, la Goyeneche, la del Partido Verde, prometo un hospital para perritos. ¿Y con qué plata va a ser el hospital para perritos? La plata de ella será que ella dirá, oiga, sí, ya llegué y soy concejal, voy a dar mi plata para el hospital de perritos. Es mentira, es para que la gente la vote y ella llegue allá, porque no va a ser el hospital para perritos. Cosa que por los perritos, el amor que se le tiene, ¿sí? Pero se está instrumentalizando para llegar al poder. Y así todas las propuestas, o sea, usted coge cualquier propuesta de esas que le tiran ahí debajo de la puerta y léalas. Todas están prometiendo cosas que no pueden hacerlas, porque no son alcaldes, ni locales, ni van a ser alcaldes mayores, o del alcalde mayor, no van a hacerlo. Ah, por ahí dijeron, no, sí, sí pueden hacerlo desde que tengan gobernabilidad. Ah, no, obvio, pues si gana el partido de gobierno, pues si son partido de gobierno, pues pueden tener algún tipo de manejo pequeño presupuestario, pero no son los concejales en conjunto, sino esos que tienen el acuerdo con el Ejecutivo distrital. Entonces no engañen a la gente. O sea, mira, Camilo, nosotros decimos de frente, no se dejen engañar de ningún político, de ninguno. Todos vienen es con el ánimo de estimar los recursos públicos. Entonces, sea de lado y lado. Aún más, yo también les digo a la gente, desconfíe de uno mismo, de mi persona, desconfíe de todos. No se dejen convencer, lean muy bien, critiquen las propuestas y voten por convicción.
¿sí? Por convicción, pero no se dejen tramar de político, porque es que la política, muchos hablan que la política es una especie de éxtasis de ayudar a la gente y hacer el bien común y que es el arte de servir y que es que ellos tienen un espíritu social y como mentira, mentira, Camilo, eso es mentira, ¿sí? Eso es mentira. La política, como dice un zurdo, pero en eso tiene la razón, todo un sanín. El Estado es un botín al cual asaltar y se unen bandolas para conseguir el botín. Ese cuentico es el maquillaje perfecto para supuestamente votar por ellos, pero ninguno va allá, lo que le interesa es el presupuesto que pueda tener, ¿sí? O los ingresos ya de honorarios, porque en el consejo lo que se sacan son honorarios. Entonces, todo este, mira, y yo estoy de acuerdo que uno tiene que tener un sentido social, y eso en Estados Unidos que tú vives se llama filantropía. Correcto. Ah, bueno, la Y el filantropía. IRS, que es la entidad de la DIAN, por ejemplo, esto es algo que nunca vemos en Colombia, que la DIAN tenga una buena conexión con el empresario, con las fundaciones, de tal manera que prácticamente cuando hay momentos de crisis, la DIAN dijera, un momento, empresario, mira, aquí le devuelvo, o aquí le doy, o al empresario que está generando mucho empleo, lo premian y le dicen, usted este año no paga impuestos, porque usted generó tantos empleos. Y por eso grandes empresarios muy conocidos del mundo, entre esos Donald Trump, lo han criticado, es que no pagó un peso de impuestos. ¿Pues por qué? Porque el sistema lo premió, porque generó millones de empleos y esos empleados pagan los impuestos por él. Pero vaya a ver y cree las ideas y cree las empresas para en generar empleos. Qué berraco es hacer eso. Qué difícil. Eso nosotros decimos libertarios, a quien toca apoyar y a quien quiere bajar los impuestos es a lo que llaman las unidades productivas. Es la empresa, la función empresarial que hablaba Mises. La función empresarial es la que toca apoyar, bajando el impuesto, porque precisamente genera un círculo virtuoso. Porque obviamente va a haber capital y cuando hay más capital, pues obviamente en la izquierda nos enseñó a que los capitalistas eran unos Donald McPato, ¿sí? Un tío, ¿cómo es este? Tío rico que Yo rico. llega y coge el oro y no lo suelta y es mío, no, y no, eso no es el Eso no es capitalista, la no es derecha, correcto. Eso no es. el capitalista va a decir, tengo 10 15 100 200 300 1000 2000 3000 millones, ¿cómo los muevo? Y Exacto. sí, ¿cómo los muevo? Entonces, los muevo mejor dentro de Colombia o fuera de Colombia, dentro de Bogotá o en Medellín o en Cali, ¿dónde los muevo? Ellos no los va a coger y aún así se los gastara, compra un carro, lo está circulando a la economía. Pero un tío, o sea, eso de ese eh, meme del tío rico que coge el dinero y lo mete ahí debajo y que no lo cojan y no sé qué, eso no es así. Entonces, claro, ellos nos muestran como al rico como ese codicioso, avaro, ¿sí? Maloso, cuando es precisamente como concepto, el mayor beneficiador social. ¿Por qué? Porque con su inversión genera los círculos de productividad y por consiguiente va a necesitar mano de obra y va a generar empleabilidad. Y también va a Ese ofrecer empleado va a tener necesaria. recursos Y para construir la casa que quiere y no la que le van a regalar. exactamente, entonces, Ah, claro, no, de acuerdo, o sea, no, así es. pues, Antonio, nos quedan 2 minutos. Quisiera, bueno, ¿cómo la gente vota por ti? ¿Qué tiene que hacer el 29 de octubre? No, bueno, listo, pues bueno, en primer lugar, decirle a la gente, y como siempre, y suena algo contraintuitivo, lo importante es que uno, o sea, más allá de votar por mí, es conozcan sobre el libertarismo, empápense de eso, no se dejen tramar de los políticos, no se dejen engatusar. La mayoría llega a esquimar, si uno tiene función, espíritu social, entonces se llama filantropía y es con el dinero de cada cual, nos podemos ayudar, claro que sí, tenemos sensibilidad social, claro que sí, pero no se dejen tramar del político. Eso es lo primero que señalar, más allá del mismo voto. Ahora, si se siente convencido y se siente cercano a estas ideas, bueno, pues maravilloso que nos acompañen. Entonces, en ese orden de ideas, es el 11 de Salvación Nacional, 11 de Salvación Nacional en el Consejo de Bogotá. Pero como siempre digo, lo importante es generar una sociedad crítica que no le crea a los politiqueros, porque no importa de qué lado es, nos van a enredar. La idea es que siempre critiques, incluyendo a Milei. O sea, no es seguir, o sea, como dice muy bien Milei, con esto cierro, no es venir a arriar ovejas, es despertar leones, despertar una sociedad crítica. Entonces no es el caudillismo, no es ser jalabolero, no es ser lambón de Milei, ser lambón de... No, es tener criterio y con ese criterio tomar decisiones electorales sabias y consistentes.
Muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros, por contarnos, por explicarnos qué es el libertarismo, tus 3 prioridades para Bogotá: justicia, seguridad, economía y salvación nacional número 11. Ya saben dónde conseguirlo. Redes sociales, rápidamente. Hispalibertario con H, Hispalibertario de Hispanidad, Hispalibertario en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram, en Vigo, en Twitch. Hispa Libertario, mejor dicho, búsquelo así en todas las redes sociales. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Los mejores éxitos. Gracias por aportarle esto al desarrollo de Colombia. Dale, gracias, Cami. Excelente. Un abrazo.